interesante todo. Entonces vamos a cortar nuestra leche, ¿sale? Para que en este tiempo pues, esté lista. Aquí tengo mi leche y le voy a poner, acuérdense que puedo ponerle vinagre blanco o jugo de limón. La ventaja del jugo de limón es que le va a agregar un poco de sabor cítrico y puede ser bastante agradable. Vamos a poner, no es gran ciencia, solo a mi leche le voy a poner vinagre y lo voy a combinar. Y ahí lo voy a dejar, ¿sale? Eso es todo lo que voy a hacer. Y ahí que repose por lo menos unos 10 minutitos o cuando empezamos a ver que se hacen grumitos. Esta se le conoce como buttermilk, ¿sale? Y se utiliza muchísimo para los panes rápidos, digamos que se tienen que hacer de manera rápida. ¿Y cuáles son estos? Los scones y también los pancakes o hotcakes también llevan esta base. Inclusive uno de los pasteles más famosos que utiliza una buttercream es el red velvet, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con esta técnica, por eso me pareció muy interesante hacer los scones, porque vamos a utilizar nuestra buttermilk o leche cortada y me parece una gran opción si en algún momento se nos corta la leche, ya saben que podemos hacer hotcakes o podemos hacer scones o inclusive hasta un red velvet. ¿Vale? Aquí se queda, ahí va, poquito a poquito. Entonces va a viajar muchísimo a estos lugares. Y bueno, pues existe una controversia acerca de este nombre, porque hay como tres versiones, ¿no? De lo que significa. Una, que es como la más extendida, es que proviene del gaélico esgón, que significa trozo grande. Entonces es porque, bueno, los cortaban así, ¿no? En trozos para acompañar estos alimentos. Pero otras posibilidades es la palabra holandesa es con brot. Se parece un poquito al alemán por brot, que es, significa pan, pero scone, que así se pronuncia en holandés, fíjense, y también igual en alemán es schon, porque son parientes, ¿no? Estos idiomas, pero schon significa hermoso, o scone, entonces significaba pan hermoso, o sea que vamos a hacer unos panes muy hermosos. Vamos ahorita a ver. O también hay otra posibilidad, y esta un poquito más legendaria o histórica, que decía que, bueno, su nombre provenía del lugar de donde coronaban a los reyes, que se llamaba Stone of Destiny en Escocia. Entonces, Stone, como nosotros sabemos, pues significa piedra, ¿no? Y piedra del destino. Entonces era donde coronaban a los reyes escoceses y después esa costumbre se las copió también en Inglaterra. Incluso se llevaron esa piedra, el rey Eduardo, y ahí la puso abajo de su trono, ¿no? Porque les parecía algo muy peculiar. Y además esa piedra también tenía su propia leyenda que decía que incluso había sido la piedra donde se había recargado Jacob cuando había tenido un sueño así profético y que después, bueno, pues unos viajeros la habían llevado a este lugar y bueno, ellos la guardaban como una reliquia. Y sí, es traída a Inglaterra. Actualmente ya está otra vez en Escocia porque dijeron, bueno, pues es una reliquia de este lugar, ¿no? Es algo histórico, ya se los devolvieron, pero lo prestan, ¿no? Porque sí todavía sigue esta costumbre, ¿no? De ponerla ahí abajo del trono. Para quienes digan que actualmente no hay supersticiones, pues vean, aquí todavía siguen poniendo esto, porque ha habido tantos reyes que han tomado juramento en esa piedra que dicen, bueno, pues como que ha de traer algo especial. Entonces, incluso cuando ahorita fue el rey Carlos de Inglaterra, pues trajeron la piedra, ¿no? A ese lugar. Y entonces, bueno, pues este origen también decía, bueno, es que es como una piedra, porque ahí, por ejemplo, en este lugar de Stone of Destiny,
era un territorio un poco arenisco, ¿no? Y de hecho la masita de este pan, van a ver que al principio es un poquito así, se hace como un poco como si fuera de arena, la combinación de la mantequilla con la harina. Y entonces ya después se van formando estos pequeños trozos que es como si fueran piedritas, ¿no? Entonces, esos tres posibles orígenes de ese nombre tienen nuestros escones. Los primeros pues se hacían más con avena y se cocinaban en una plancha de hierro sobre el fuego. Y la avena pues también se tiende a esponjarse, ¿no? Entonces también le daba esto de la rapidez, que ya después se va a obtener con en vez de levadura, con el bicarbonato de sodio, pero eso pues ya va a ser posteriormente. Y nosotros ahora le ponemos también polvo para hornear, ¿no? Que también es derivado del bicarbonato y va a dar pues nos va a ayudar a que sea más rápido, pero la avena también se inflaba, ¿no? De esta manera. Aquí tenemos el trono, por ejemplo, del rey Eduardo y tenemos a la piedra del destino allá abajito, ¿no? Porque les digo que lo tomaron así como una protección. Y de ahí pues ya llegamos al siglo XIX, que es cuando se hace más popular este panecito, principalmente para acompañar la hora del té. ¿Se acuerdan como la tarta de limón, que también eso fue por la reina Isabel? Pues aquí fue por la duquesa de Bedford, que los pidió precisamente a la hora del té y se fue popularizando esta costumbre, porque además era un pan muy versátil, ¿no? Se puede acompañar con varias cosas, con alimentos dulces, con alimentos salados, entonces, pues era un bocadillo perfecto para esto. Y los ingleses y escoceses que emigraban a otros lugares, pues se llevaron la receta y empezaron también a popularizar esto, y esta costumbre, ¿no? De acompañarlo con el té. En Escocia, por ejemplo, es más común que sean salados y a veces se le agrega papa a la masa. Ya ven que allá también, allá y también a Irlanda llegaron las papas y también otra parte de Europa, aunque la papa es americana, pero pues solucionó muchos problemas de hambruna y aparte era muy nutritiva, entonces se le va a agregar esa papa. En Inglaterra se acostumbra más con lo dulce, se acompaña, por ejemplo, con pasas, con dátiles, como por ahí escuché que iban a ponerles, o queso también. Y en Australia, pues se le agregó incluso calabaza. Entonces, como ven, pues sí, también empiezan estas variantes regionales para preparar estos scones. Y tenemos, bueno, pues sí que en Inglaterra es muy popular para el té de la tarde y se acostumbra a veces también partirlo a la mitad y ahí se va rellenando, generalmente con queso para untar y mermelada. También se puede usar nata y entonces queda así como un pequeño sándwichito, ¿no? Pero hay veces que también, como ya nos comentaba ahorita la maestra Bianca, se le puede poner jamón, se le puede poner queso y varias preparaciones también saladas y quedan, bueno, pues estos bocadillos más variados. Entonces, como curiosidades, el scone es el alimento nacional de Escocia, precisamente. ¿Se acuerdan que antes ya habíamos visto, ¿no? Que con el Google Hop, que era de Austria, se le consideraba un postre, pues, típico, ¿no? De este país que representaba precisamente a este país, pues aquí toca el lugar de Escocia y tiene hasta su Día Nacional del Escón, que es el 30 de noviembre. Por cierto, mañana ya va a ser el día del croissant, que era el 30 de enero, ¿se acuerdan? Entonces también estamos todavía en las fechas en que se conmemoran los días de estos pancitos, porque pues hasta hay días de estos panes, ¿no? Entonces acuérdense, el 30 de noviembre va a ser para los scones y va a coincidir con el día de San Andrés, que es el patrón de este país, de Escocia. Y el scone más grande del mundo se hizo en Australia en 2010, lo que les comentaba también, un país de habla inglesa, pues ahí también se hizo popular y pues se necesitaron 17 horas para hornearlo, porque era muchísimo, muy grande, con 21 kilos de harina, 15 litros de leche, 6 kilos de mantequilla, entonces ya me imagino todo el trabajo que se tuvo que hacer para este scone gigantesco. Y aquí en México conocemos un pancito que es su primo hermano, que miren es el biscuit, que también nosotros lo comemos bastante, es un poco parecido. Y esto porque la receta de los scones, bueno, pues también se les empezó a llamar como pan de soda, porque usaba precisamente el bicarbonato, ya no la levadura, ¿no? Sino bicarbonato de sodio, entonces se les decía pan de soda para inflarlos.
Y bueno, el alimento de este bicarbonato de sodio ya no va a ser el azúcar, como era en el caso, sino que va a ser una preparación un poco ácida. Por eso es que necesitamos cortar la leche, ¿no? En este caso, porque se alimenta, por ejemplo, con el limón o con el yogurt o con ciertas preparaciones así un poco aciditas, y es con lo que se va a liberar dióxido de carbono en combinación con este bicarbonato y va a hacer que se infle, ¿no? Entonces ahorita por eso estamos esperando a que se corte un poquito y bueno, no se preocupen, no va a saber mal porque ya después el pH se equilibra con los demás ingredientes y ya lo único que va a pasar es que ya es para que se infle y tenga la misma función que la levadura, pero más rápido en este caso. No todos los panes quedan con bicarbonato de sodio con polvo de hornear, como ustedes saben, bueno, pues algunos sí es necesario hacerlos con levadura todavía, pero en este caso, pues sí, se puede aprovechar y se queda una preparación más rápida, ¿no? Como nos comentaba la maestra Bianca. Entonces, ahí vieron cómo hacían estos panes los inmigrantes chinos que estaban en Estados Unidos, que ellos fueron a trabajar ahí el tren y que se iba de una costa a la otra. Entonces, ya con esa experiencia que tenían de hacer el tren, también en México les pidieron que hicieran algo parecido y se van principalmente a Mexicali y ahí es donde también empiezan a abrir estas tiendas y copian esta receta, pero ya también combinada con lo que se llamaba biscuits, que se trabajaba más en Francia y en, pues sí, en estas partes de Europa, pero esos eran chiquititos, eran como galletitas. Entonces ellos sí les llamaron biscuit derivado de biscuit, pero copiaron mucho la preparación de estos escones, que ellos les llamaban pan de soda, nada más que la formación fue diferente, porque pues los scones se partían a veces en triangulitos, se hacían como un reloj, y aquí se le puso como una ruedita en el centro y pues que nace el biscuit, ¿no? Que actualmente conocemos aquí, pero sí fue por los chinos que lo copiaron de Estados Unidos y lo traen aquí a México. Y ahora, bueno, pues es una elaboración parecida, no igual, pero sí parecida. Entonces, para que se den una idea de cómo vamos a preparar esto. Y bueno, bueno, este ya es un tema adicional que ya después va a ser en otro repósito. Pero vean, bueno, este calendario se va a cortar también, bueno, las horas. Anteriormente, cuando existían estos calendarios de sol y se iban marcando con la sombra, pues tenían que dar estos cortes, ¿no? Muy parecido a lo que se hace con scones. A veces se pueden dejar completos, así redonditos, y ya se abren y se rellenan. Pero al principio lo que se hacía era que, pues ahí dice su nombre, ¿no? Que era un trozo de pan, se cortaba en estos triangulitos y era como un pedacito de tiempo, ¿no? Precisamente. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar nuestro tiempo y pues manos a la obra para empezar a preparar nuestros scones. Muchas gracias, Angie. Efectivamente, vamos a aprovechar la acidez para que se esponjen nuestros scones. ¿Vale? Entonces voy a cambiar de cámara. Muy bien. Listo. Ya nuestra lechita pues está ahí reposando para que termine de cortarse. Ahí está. Pues lo primero que vamos a hacer es tomar nuestros ingredientes secos, como la harina, el azúcar, el royal o el Rexal y la sal. Todos nuestros ingredientes secos los vamos a integrar. Bien, bien integrados. En realidad, no la vamos a trabajar mucho y precisamente por eso es bien importante combinar muy bien para que todos los ingredientes se integren y no queden en un solo lugar. ¿Vale? Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es ponerle la mantequilla, ¿vale? Mantequilla bien fría porque lo que vamos a obtener ahora es una masa arenosa, acuérdense. ¿Vale? Entonces las masas arenosas son
con nuestras mantequillas bastante frías, cortadas en cuadritos pequeños para que sea más fácil trabajarlas y no las tengamos que calentar demasiado. Que sí se quedó mejor la otra. Aquí está. ¿Vale? Fíjense cómo vamos a trabajarla con los puros deditos, ¿sale? Queremos una masita arenosa. Ahí vamos. Ya cuando hayamos integrado la mantequilla, ya no queden pedacitos grandes, entonces vamos a integrar las blueberries o vamos a integrar los arándanos o pasitas o nueces. Acuérdense que si lo quieren hacer salados, le pueden integrar queso añejo, ¿vale? Aquí está. Y noten cómo yo ya tengo grumitos. Ya mi leche ya está, ya está cortada. Tengo grumitos, entonces a mi leche cortada le voy a integrar los huevos, ¿sale? Y le voy a batir. Profesora, y quedará rico si le pongo queso seco porque le voy a poner arándanos. Ambas No, cosas quedará rico. no, nada más póngale los arándanos. O sea, si le pones queso, entonces solamente póngale queso. Ok. Ya cuando esté bastante bien combinados mis huevos con mi lechita, entonces voy a empezar poco a poco a integrarlos a mi masita. Vean cómo no estamos haciendo un trabajo fuerte de amasado, solo estamos combinando.
Es un trabajo muy suave, muy suavecito. En mi caso, para no romper las blueberries. No tenemos prisa en el amasado. Solo queremos que se hidrate toda la harina. Bien hidratada, que se quede juntita. Y no vamos a hacer mucha presión. Solo combinamos. Estoy persiguiendo un poco los blueberries. Está bien. Prácticamente lo único que estoy haciendo es doblar. Profesora, es la misma sensación, la misma, o no sé cómo se diga, lo que siento en mis manitas cuando preparo la cobertura de las conchas. Exactamente. Bastante suavecita. Sí. Ahí va, poco a poco. Poco a poco. Poquito a poquito. Se va a integrar toda, ¿vale? No necesitamos agregar mayores líquidos. Es suficiente la humedad que tiene. Entonces, acuérdense, no desesperamos. Vamos poquito a poquito. Ya tengo un chorritito aquí. Yo le voy a poner queso, a ver qué tal también. Ok, sí. Esa, entonces tampoco le pongo arándano ni pasa, nada más así, ¿verdad? Sí, nada más así. Intenta no hacer Sí, tantas combinaciones. nada más quesito. Ujú. Ahí va. ¿Vale? Muy despacito, voy rotando. Efectivamente es como la cobertura de las conchitas. Y fíjense cómo la humedad va a ser suficiente. Listo. Voy a limpiar mis manos y mi mesa de trabajo. Lo voy a dejar aquí mientras lavo mis manos para poder trabajar.
Manos bien limpias. Voy a preparar mi charola, ¿sale? Pero que por eso se llaman panes rápidos. Voy a preparar mi charola. Si ustedes quieren con papel estrella o simplemente con mantequilla y harina. Voy a cortar más o menos a la mitad para obtener 2 discos. Harina en mi mesa de trabajo, harina en mis manos. Y voy a presionar con las manos. Más o menos debe tener un grosor de 1 centímetro. Y va a quedar como un disco. Profesora, se formó jocoque. Ajá. Bueno, el jocoque necesita un poco más de calor, pero sí, el principio es ese. Está. Ahí voy. Acuérdense que más o menos debe tener mi disco 1 centímetro de grosor. Y aquí con mi raspa voy a cortarlo en triángulos. Exactamente 8. ¿Ya? ¿Están? Y los voy a llevar a mi charola. Acomodando en mi charolita. Acomodando. Y voy a preparar el otro disco. De nuevo, aquí tengo ya mi masita.
hacer mi bollito y poco a poco voy a ir haciendo presión con las manos hasta lograr un disco que tenga un grosor de 1 centímetro. ¿Sí? Voy a ir poco a poquito. ¿Bien? Y cuando esté listo, recuerden que vamos a hacer cortes. Para tener exactamente 8 triangulitos y los ponemos en nuestra charola. ¿Vale? Y los voy a dejar reposar en mi charola por 25 minutos. ¿Vale? Como es el tiempo aproximadamente en el que se va a calentar mi horno, pues voy a aprovechar para encenderlo de una buena vez. ¿Está? Y voy a encender mi horno a 180 grados centígrados. ¿Vale? Yo lo voy a hornear aquí en el horno eléctrico. Entonces, los 25 minutos que van a estar reposando sobre mi mesa de trabajo, mis scones, va a ser el mismo tiempo en el que voy a precalentar mi horno. Si ustedes quieren precalentar su horno con menos tiempo, pues puede ser, ¿sale? Entonces pueden a lo mejor precalentarlo con 20 minutos o 15, eso dependiendo de cada uno de sus hornos. Yo prefiero encenderlo de una buena vez y así va a estar en su punto cuando mis scones ya hayan reposado, ¿vale? Por eso se llama panes de receta rápida. Ya vieron que el único reposo que le vamos a dar van a ser estos 25 minutos en los cuales vamos a permitir que la levadura química haga reacción con la buttermilk y los pueda esponjar perfectamente bien. De hecho, ya empezaron a esponjarse, estos que son los primeros que corté, y va a empezar a trabajar, a hacer esta reacción química muy, muy, muy interesante. ¿Vale? ¿Y a cuánto ponemos el horno? A 180 grados. Ah, ok. A mí nada más me cupieron 8. Los otros los guardo todavía en bolita o los Ajá, puedo, ¿sí? Ah, ok. Ya después los corto y pongo igual, ¿no? exactamente. Sí. ¿Vale? Si no me cupieron todos, podemos hacer esto. Los podemos guardar en refrigeración, en Ujú. bolita y ya hornearnos después. Ah, perfecto. Pues era para que cuando llegue mi hermano, ya, le toquen calientitos, Es ¿verdad? Mejor. Sí. precisamente como son muy rápidos, se estilan, se estilan comer para el desayuno, al igual que los biscuits.
¿sale? Son más o menos la misma técnica. Muy bien. ¿Vale? Aquí ustedes pueden decidir si quieren ponerle brillo de huevo. Entonces, si ustedes le quieren poner brillo de huevo, los vamos a pintar antes de que entren al horno. A mí no me gusta mucho utilizar el brillo de huevo porque siento que desperdicio mucho huevo, pero es la opción, ¿no? Podemos utilizarla. ¿Hasta aquí alguna dudita? Es súper rápida esta receta. Cuéntanos. Esta segunda parte de los Vamos a ver. calendarios. Ahora los calendarios. Ay, no es cierto, puse, puse mi chat, perdón. Espera, espera. Déjenlo abro para que así quede. Ok. Ya. Es que tenía una cosa naranja y se parecía mucho a mi presentación. Bueno, pero no tengo secretos escabrosos ahí. Es lo bueno. Entonces tenemos aquí ya los calendarios que, como ya se dieron cuenta, soy una fanática de los calendarios. Siempre estoy así como que midiendo y no solamente en nuestro calendario, sino también en otros calendarios porque cada uno significa una cosa distinta, ¿no? Entonces les comentaba aquí que esta especie como de pastelito o segmentos del tiempo va a empezar con estos calendarios de piedra que ahí lo que marcaba la hora, más o menos, pues era la sombra, ¿no? Así es como empezaron antiguamente a querer medir este tiempo, aunque nosotros también lo hacemos, ¿no? Ahora se nos hace algo mucho más fácil con el uso del reloj, pero si no tuviéramos el reloj, entonces quizá nos fijaríamos a la luz que está en el día para calcular más o menos la hora. Sabemos que, por ejemplo, cuando el sol está sobre nuestras cabezas, es más o menos como mediodía, ¿no? Porque viene la luz directa, se le llama acá el cenit, ¿no? Y cuando está ahí ya bajo sobre el horizonte, ya a punto de meterse, pues dependiendo de la época del año, pero por lo general serían como las 6 de la tarde, ¿no? Y cuando va empezando a levantarse el sol, también depende de la época del año, pero más o menos empieza como 7 de la mañana actualmente. Otras veces es antes, por ejemplo, en verano, empieza un poco igual desde las 6. Entonces hicieron estas divisiones para representar las horas del día. Claro que si no había sol, pues este calendario no funcionaba, ¿no? Pero más o menos se fijaban en esto. Entonces, también tiene mucho que ver con lo religioso, porque era precisamente para hacer estas labores tanto de trabajo como de oración. Entonces, en la religión, por ejemplo, católica y también en la islámica, ahí se recomendaba rezar 7 veces al día. Entonces, me acuerdo que ya habíamos comentado un poco de esto, de la liturgia de las horas, de que empezaban al despertar, eran las laudes, cuando se laudaba, ¿no? Como al creador y empezaba ya a salir el sol. Y al final, pues eran las vísperas, que ya empezaba ya casi el otro día, porque no en todos los calendarios empezaba el día siguiente a la misma hora. A veces, cuando era un día importante, se consideraba que ya ese día empezaba desde las 6 de la tarde del día anterior. Entonces, es por eso que a veces celebraciones importantes, como por ejemplo la Navidad, nosotros ya hacemos la cena de Navidad el 24, ¿no? Y decimos, bueno, pero es que todavía es el 24, es la Nochebuena. Sí, pero después de las 8, de las 6 de la tarde, porque tradicionalmente más o menos como a esa hora era, ya era considerada las vísperas, ¿no? Entonces ya desde ese entonces se empezaba como a festejar la Navidad. Y eso, bueno, de manera personal, pues también apliquen ahora sí que a sus cumpleaños, ¿no? Así que cuando les digan, ay, me voy a esperar hasta las 12 de la noche para festejar tu cumpleaños y para hablarte y todo eso, digan, no me desveles tanto, ya me puedes felicitar desde las 6 de la tarde del día anterior, porque ya desde entonces se empieza a contar como si fuera el comienzo de ese otro día importante y ahorita vamos a ver cómo algunos pueblos lo empezaron a manejar de esta manera. Entonces, por lo general, para medir el tiempo, nosotros nos fijamos en lo que es visible, ¿no? Son los astros, precisamente, pues, y principalmente en el movimiento de la Tierra, el Sol y la Luna. Entonces, ¿cómo sabemos, por ejemplo, cómo ocurre un día? Pues es desde que empieza, que sale el sol hasta que se mete y luego la noche. Entonces, así como vamos a empezar
una manera de contar estos días o cómo contamos, por ejemplo, un mes. Los meses ahora ya son un poco más arbitrarios, ya es por fecha, duran más o menos como 30 días, ¿no? Aproximadamente algunos 31, o febrero que dura 28, que este año va a durar 29, pero un mes antiguamente se contaba con la luna. Entonces, cuando la luna completaba un ciclo, ya más o menos 28 o 29 días, cuando la veían nueva, que apenas aparecía en el cielo, después cuando desaparecía, después cuando volvía a aparecer, decían, ah, bueno, ya pasó como un ciclo lunar, y a eso se le llamó un mes. Entonces empezaron más o menos así a contar, y bueno, estos calendarios obviamente no eran exactos, no tenían las herramientas con las que contamos ahora para ver cómo está dividido más o menos el tiempo, aunque también lo seguimos dividiendo de una forma arbitraria, ¿no? O muy humana, pero ahora ya tenemos como más precisión en ese asunto. Y antes pues veían de esa manera, ¿no? Por lo general los años empezaban en primavera. Mi papá, que es astrólogo, por eso siempre me dice, no es ahorita el año nuevo, ¿no? Que yo digo, bueno, sí, también tiene que ver por la fecha, digo, es una convención social y que todos ya cambiamos en esa fecha nuestros calendarios, las agendas, el número. Entonces digo, bueno, sí tiene su importancia, obviamente, ¿no? Y me dice, sí, bueno, pero para los ciclos que tomaban en cuenta la naturaleza, sí se tomaban en cuenta, pues, cuando empezaba la primavera. Entonces, por lo general en el hemisferio norte empezaban en marzo, era como que ya cuando empezaba otro ciclo y que empezaban a renovarse todo, ¿no? Ahora actualmente en enero, pues todavía estamos como en invierno, estamos todavía un poquito dormiditos con esta energía, pero bueno, pues ya estamos en el año nuevo, en nuestro número, que ahorita estamos utilizando nuestro calendario gregoriano, desde el Papa Gregorio, que eso fue en el siglo XVI, precisamente cuando se instauró este calendario, y es el que actualmente usamos y que usan muchos pueblos, pero ha habido diferentes maneras de contar el tiempo. Y ahorita más o menos vamos a ver cómo. Ya les hablábamos, por ejemplo, del calendario chino, que ahí tiene una historia de más de 4000 años, y el nuevo año chino, pues sí empieza con la luna nueva. Ya se supone que para ellos ya en esta época es primavera, para nosotros pues todavía es como en marzo, ¿no? Pero para ellos cuando empiezan a brotar las primeras florecitas y estos cerezos, empieza a decir, bueno, ya va a ser el año nuevo chino, y ellos también se basan en uno de los astros que es Júpiter, que tiene más o menos un ciclo de un año en cada constelación del zodiaco. Entonces, también para esto muchas veces se observan las estrellas, ¿no? Y actualmente va a empezar el ciclo del año chino del dragón de madera. También cambiaba la energía para ellos. Entonces, iba de madera, de metal, de tierra, de agua y de fuego. Eran 5 energías, y entonces se iba combinando con cada uno de estos animales que iban a ser 12, que son igual que las constelaciones zodiacales que nosotros conocemos, pero para ellos son diferentes, pero también son 12. Entonces cada uno de estos signos iban combinando con las energías, y un año que tuviera un mismo signo, por decir, de este zodiaco chino, y una energía que se iba a repetir igual, sucede cada 60 años. Entonces, más o menos, ahorita que va a empezar este año chino, pues va a ser un año con una energía parecida a la que tuvimos hace 60 años. Entonces, también, por ejemplo, las personas que se llevan 60 años, pero así exactito, por ejemplo, es el caso de mi abuelita y de mi hermano, pues tienen más o menos como que esa misma energía, ¿no? El mismo signo y la misma energía. Entonces, es algo como muy especial, es un ciclo. Para los mexicas, por ejemplo, este ciclo era de 52 años con otras cuentas diferentes, para los chinos es 60. Entonces, como que todo le va agregando características, ¿no? De acuerdo a cada pueblo. Y el dragón, para nosotros los occidentales, porque bueno, pues vivimos en una cultura ya de influencia más occidental, tiene que ver el dragón con el signo de Aries. Y precisamente Júpiter ahorita está en la constelación de Aries, está en el signo de Tauro, pero en la constelación de Aries. O sea que este calendario chino es más exacto con las estrellas porque se fija más en lo que vemos que en lo simbólico, en lo mitológico que ya les comentaba antes, ¿no? Que sí tiene un desfase ya de un signo o como de un signo y medio, lo que se ve en la astrología con las constelaciones. En este caso con los chinos, yo no sé cómo lo calculan, que ese desfase no se ha dado. O sea, ellos sí están considerando, por ejemplo, el dragón, la constelación de Aries,
y precisamente vemos a Júpiter, que está en el cielo, en la constelación de Aries, signo de Tauro para los astrólogos, ¿no? Y pues sí, como les comentaba la maestra Bianca, va a empezar el 10 de febrero ya estas celebraciones, que ya tendremos oportunidad de hablar un poco más ya cuando se acerque más esta fecha. Tenemos también el calendario islámico, que si ven, bueno, también ahí tenía 12 meses, como los que tenemos ahora, eran de 29 o 30 días cada uno, pero ya sumando todo esto, si ven, pues iba más con el ciclo lunar, porque era 29 o 30 días, entonces como que faltaban algunos años. Entonces este año tenía 354 y 355 días más o menos, y quedaban por ahí volando algunos días, ¿no? Como 11 días. Entonces tenemos aquí este cuadrito, que aquí está marcado en negro, que se le iba agregando más o menos, pues sí, no tenía un nombre especial, que algo parecido también va a tener el calendario mexica. Como ven, fueron soluciones que se inventaban como para poder, pues, tener este calendario del ciclo del sol, que sí son 365 días, eso más o menos se fijan. ¿Por qué se fijan? Por la posición del sol en el cielo. Cuando el sol llegaba a un mismo lugar en el cielo, de acuerdo a las estrellas, entonces era que ya teníamos este ciclo. Entonces, por lo general nosotros lo relacionamos cuando está en la constelación de Aries, ¿no? Pero si ven, bueno, faltaban algunos días y aquí le tenían que agregar un poquito, ahí un mes muy pequeñito de 11 días para cubrir este faltante. En el calendario hebreo, pues era parecido, también tenía 12 meses, también era también lunisolar, y se le agregaba también pues este faltante, y se inicia en el año 3761 antes de Cristo, que para ellos es cuando había sido la creación del mundo, ¿no? Pues ahora sabemos que ya tiene la Tierra 4500 millones de años, ¿no? Bueno, ya después cuando empezaron los humanos ya es después, pero bueno, tiene muchísimo más tiempo que el 3761, ¿no? Antes de Cristo, pero en ese tiempo para ellos su calendario comenzaba ahí, ¿no? Que era cuando se había creado el mundo, de acuerdo a la Biblia, y esto, pues esta creencia también duró mucho tiempo, hasta que ya después se encontraron fechaciones distintas y se descubrió el carbono 14 y empezaron a ver así como que cuánto tiempo tenían un resto, ¿no? Un resto arqueológico, un resto animal o un resto humano, y vieron que pues ya ha habido en realidad muchas eras aquí y no es tan poquito este tiempo, ¿no? Tenemos el calendario mexica, que bueno, pues era el que se usaba en estas tierras, que también es muy parecido al calendario maya, con otros nombres, pero más o menos son los mismos ciclos. Entonces ahí tenían un calendario civil, que era de 365 días, y otro que era de 260, que ese eran los ciclos más de la luna y de Venus combinados, y ese era más religioso, más ritual. Pero el calendario civil, pues si ven, aquí ya le habían dado al clavo, ¿no? Ya decían, son 365 días. Y de la misma manera, pues iniciaba más o menos por los días de la primavera, que después vamos a ver que también se fecharon mal cuando llegan los españoles porque tienen unas fechas distintas, porque en ese entonces todavía estaba el calendario juliano. Ya cuando se cambia al gregoriano para ajustar los días, que eso ya es adelantito por ahí, de ahorita de lo que vamos a ver, pues ya hay un desfase de días. Y entonces a veces las fechas que ellos ponen como las mexicas, realmente tendríamos nosotros que aumentarles como 10 días. Entonces ellos decían, bueno, este calendario empieza más o menos el 12 de marzo, pero si ven con esos 10 días de desfase que ya tenía el calendario juliano, que es el que usan los españoles cuando empieza la conquista, se le agregan 10 días más o menos, y qué fecha nos da, un 22 de marzo, ¿no? Entonces, sí vemos que también coincidía con la primavera. La primavera también a veces fluctúa, ¿no? De 20, 21 a 22 de marzo, dependiendo de cada año, porque por ahí hay algunas horas que se van juntando y que, bueno, se van acumulando. Ya ven que la Tierra gira alrededor del Sol en 365 días, más 5 horas, más algunos minutos. Entonces eso se acumula y por eso nosotros tenemos actualmente estos años bisiestos, ¿no? Como este que vamos a tener en 2024. Pero los mexicas encontraron una solución para no estar agregando precisamente un día cada 4 años. Entonces, para ellos, cada año empezaba a una hora distinta. Es decir, si tenían 4 tipos de años. Miren, aquí está, por ejemplo, la ya llamada Piedra del Sol.
tenemos aquí el año conejo, tenemos un año pedernal, un año cocodrilo, y el otro, ay, que no lo alcanzo a distinguir muy bien, que ya luego les digo qué año era, pero eran 4 años en general, distintos, y en cada año empezaba a una hora distinta. Entonces, si nosotros fuéramos mexicas, celebraríamos el año nuevo en una ocasión a las 12 de la noche, ¿no? En otro año lo celebraríamos a las 6 de la mañana. En el otro año a las 12 del día. Y en el otro año a las 6 de la tarde. Y así era como iba empezando cada día. Y así, si ven, no se perdía eso, tenían perfectamente ahí pues, este año, ¿no? Sin embargo, para nombrar los días, ahí sí como que les faltaban 5 días porque daba como resultado 360. Si ven, aquí tenemos los días que tenían ellos, eran 20. Tenemos aquí en este otro círculo, cada glifo que representa un día. Entonces, estos 20 días se usaban en una semana de 13 días. Cada 13 días se iba cambiando y bueno, pues daba 20 días. Ay, perdón, ya me pasé. Y eran 18 meses de este calendario mexica. Ya después todo eso se va a adaptar al que hoy conocemos. Pero salían volando por ahí 5 días que ellos les llamaban Nemontemi o los días sin nombre, que eran precisamente antes del año nuevo, y en esos días si alguien nacía, bueno, pues le podían poner el nombre de cualquier otro día porque era un día sin nombre, ¿no? Se llamaba Nemontemi y tenía como una suerte que no estaba muy especificada para ellos. De igual forma, también ha habido otros pueblos que consideran como estos días muy especiales, ¿no? Como el calendario chino, antes de que empiece ya el año nuevo, sí también hay ciertos días como de preparación, o ellos hablan como de cierta oscuridad, donde no hay que hacer, por ejemplo, ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que recomiendan no barrer, que porque dicen no van a echar afuera la suerte, ¿no? Entonces ya cuando lleguen el nuevo año, bueno, pues hay que esperarse tantito y ya después para realizar ciertas actividades, ¿no? Entonces era parecido, eran creencias, ¿no? Que tenían en estos pueblos y que después también vamos a ver con el año chino, pero aquí en este caso pues era con estos días Nemontemi. Y tenemos que el año mexica se inicia en el año 1427, que es cuando se establecen ya más los mexicas como un imperio ya dominante, ¿no? Aunque ellos, la fecha de fundación de su ciudad era en 1325, pero aquí ya habían cobrado cierta importancia. Entonces, para ellos ahí era como que iniciaba, ¿no? Una era mexica. Entonces, por eso lo tenían. Era diferente en la sociedad maya, que también era un calendario muy, muy parecido, nada más que ahí se llamaba Tzolkin, y también tenían un calendario ritual y un calendario civil. Y al igual que el chino, cuando coincidían ambos calendarios, que se completaba como toda una rueda, era a los 52 años. Entonces, por eso quien cumplía 52 años decían, ya ha vivido todo un ciclo de esto, entonces ya así como que tenía una sabiduría especial. Era el momento de ser sabios. Y pues su cumpleaños era algo así como muy, muy, muy especial para ellos. Y cada 52 días también se renovaba la fiesta del sol. Entonces, esto sucedía, por ejemplo, ahí en Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella, se renovaba otro sol y ya se creía que, bueno, pues ya se continuaba con esta vida. Y finalmente, bueno, pues llegamos a los calendarios que usamos nosotros. El calendario juliano, primero, que bueno, pues es de Julio César en el año 46 antes de Cristo, y está basado en el calendario romano, nada más que el calendario romano también empezaba en primavera, y en el calendario juliano ya empezó a comenzar en enero, ¿no? Y se hicieron estos 12 meses, y sí se dieron cuenta de esto, de los años bisiestos, de estas horas en la medición. Entonces ellos cómo lo solucionaron, como les había comentado, los mexicas lo hicieron comenzando el día a una hora distinta. Y ellos dijeron, bueno, pues vamos a agregar un día cada 4 años. Pero lo que no se fijaron es que, como les mencionaba, eran 5 horas más algunos minutos. Entonces, esos minutos fueron sumándose, 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 hasta que llegamos al siglo XVI y ya vieron que ya había un desfase más o menos como de 10 días. ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, pues las estaciones ya no entraban en la fecha indicada, o más bien dicho, en la fecha acostumbrada, cuando ellos veían que iban a entrar. No era ahí cuando entraban las estaciones. Y pues principalmente con estas constelaciones, ¿no? Como les decía, estas constelaciones han servido mucho también para medir el tiempo.
las llamadas constelaciones zodiacales, que es por donde pasan los planetas, en este caso el Sol, y vieron que cuando estaba por la constelación del Carnero, pues todavía le faltaba, ¿no? Supuestamente ya estaba por ahí, pero realmente tenía un atraso. Entonces dijeron, no, pues esto hay que ajustarlo. Llamaron entonces a astrónomos, astrólogos que en ese tiempo eran lo mismo y que les aconsejaran qué hacer. Entonces dieron un ajuste más o menos como de 10 días y se hizo el calendario gregoriano por el Papa Gregorio, que fue el que pues ordenó que se hiciera este estudio. Y esto empieza en 1582. Entonces, como les digo, ya en América se habían fechado muchos acontecimientos o fechas que tenían los antiguos con el calendario juliano. Entonces, ¿qué pasa cuando viene el calendario gregoriano? Simplemente se ajusta la fecha a este nuevo y dicen, bueno, ahora en vez de amanecer el 5 de octubre, aquí lo tenemos por acá, miren, tenemos el sábado, miren, el sábado 15 de octubre de 1583, porque además aquí se aplicó un año después, ya ven que las noticias y las ordenanzas pues tardaban mucho en llegar. Bueno, pues ese día vino después del viernes 4 de octubre. O sea que imagínense ustedes, ¿no? Mañana, ¿qué día es? 30, ¿no? 30 de enero. Entonces digamos, bueno, mañana va a ser 30 de enero, pero como ya hubo un desfase de calendario, vamos a agregarle 10 días y bueno, como nosotros tenemos 31 de enero, mañana ya no va a ser 31 de enero, mañana va a ser 9 de febrero, ¿no? Y ese cambio hicieron ahí como que les robaron 10 días, ¿no? Porque estaban atrasados en esta inicio de constelación y así se iban a seguir atrasando. Iba a ser un lío después también para los calendarios que sí usaban las estaciones del año para las épocas de siembra y todo eso era importante. Entonces no se podía dejar así. Y después de el viernes 4 de octubre, ya no fue 5 de octubre, ya fue 15 de octubre de 1583. Y ese fue el cambio que hubo pues en las colonias españolas un año después de que se hubiera implementado en España, pero les digo, muchas fechas quedaron pues al ahí se va, como les comentaba antes, por ejemplo, el día que se veneraba a la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, si lo aumentamos ahí 10 días, porque lo fecharon con el calendario juliano, pues encontramos que era el solsticio de invierno, más o menos por esas fechas. Entonces, así varias que vamos a encontrar de este origen prehispánico, ¿no? Entonces, bueno, eso yo lo dejo ya como para las futuras investigaciones de historiadores, porque pues eso todavía se maneja tradicionalmente así, pero históricamente es otra cosa, ¿no? Tenemos esas implicaciones, pues, que eran diferentes, pero que bueno, de todas maneras, ahora pues así son más o menos las festividades, ¿no? Ya se han dado con esta fechación juliana, pero esto más o menos pues sería como un resumen pequeño de la manera de medir el tiempo de pueblos antiguos y de cómo la medimos ahora, y que si vemos todavía sigue siendo un poco imperfecta con estas correcciones que hicieron de los minutos, que ahora ya no todos los años que terminan en cero, por ejemplo, pues son bisiestos, sino que tienen que ser divididos entre 400. Si no se puede dividir entre 400, no se puede. Y así le han puesto varias excepciones como para compensar estos minutos, ¿no? Sin embargo, va a llegar un momento en que sí se va a tener que volver a ajustar, pero ya no tanto como antes, ¿no? No con un desfase de 10 días, quizá algunos minutos, algunas horas, y pues ahí vamos, pues teniendo estos ajustes. Es por eso que también a veces cuando se calcula astronómicamente la fecha en que nacimos, cuando vuelve el sol a la misma posición, aunque nosotros hayamos nacido en una hora determinada, ya vamos a ver que pues es distinto, ¿no? Con estos ajustes que se hacen. Esto es importante para la astrología. Para nosotros, bueno, celebremos nada más el día de nuestro cumpleaños, que a veces con los bisiestos llega, a veces hasta caer un día antes o un día después, déjenme decirles, a veces. Pero ya les conté ese truco, ¿no? De que desde un día antes podemos empezar a celebrar, digo, oficialmente a las 6 de la tarde, ya vísperas de nuestro cumpleaños. Entonces, bueno, pues ahí para que lo consideremos. Y bueno, pues vamos a ver si metemos nuestros escones al horno, como ven. Vamos a ver. Sí, yo creo que sí, ya la mayoría tienen que meterlas. Los míos ya entraron hace un ratito, pero métanlas al horno. Sí, los Muy tuyos bien. ya, ¿no? Ahorita ya los voy a meter. Ujú. Sí.
¿Vale? Entonces, los míos se tardaron 20 minutos. Acuérdense, piso, aunque están un poco blancos por encima porque yo no les pongo, pero están perfectamente cocidos. Le digo, miren, aquí está abierto Sí. y está bastante cocido. Y las blueberries frescas se rompen, se cocen y se rompen. Entonces, el sabor es como muy agradable, perdón. Fíjense, se ve como si tuviera mermelada, pero en realidad son las blueberries. Sí, parece mermelada. Ujú. Qué chido. Sí, sí, son las blueberries. Están ahí. Ahorita les voy a mandar una fotografía. Por eso pareciera ser que están fritos, pero en realidad no. Es una sartén de hierro en donde se hacen los scones. Se los voy a mandar. Sí. De hecho, ahorita la foto que les voy a enviar son scones, pero salados. Y se hacen con masa madre. Esta es con masa madre. Bueno, ahorita que la encuentre, les mando la fotito del sartén de hierro. Entonces, si no tuviéramos horno, la ponemos en la sartén, solamente que tenemos que ponerla a temperatura media, fuego medio, y cubrirla con una tapaderita, y quedan bastante bien también en sartén. Bueno, ahorita los busco, aquí lo En tenía. tu relato que escribiste los hacían en una sartén, ¿verdad? ¿O los horneaban? Sí, decían una Sí. sartén. Una sartén. Me Bueno, llamaba ahorita, mucho la atención por eso. porque se hacía en la sartén. Puedes intentarlo, ¿eh? Sí, En la sartén. sí, Ahorita, ¿verdad? sí. Ya lo estoy intentando con uno. Porque los otros ya los metí, los que tenía, que habían sobrado. Pero uno lo estoy viendo cómo vas a ver así. Bueno, lo voy a buscar con calma, que aquí ya lo tenía listo, porque estoy terminando de investigar para que hagamos pan de masa madre, pero con harinas integrales. ¿Está? Y algunas cosas muy interesantes, o sea, ya con tipos de harina distintos. Para empezar a armar Ya estoy este probando. El de queso, sabe muy bueno. muy bueno de queso, ¿no? Sabe como la mantequillita, están como en cap. Ajá. Ya muy ricos. Están muy ricos, son muy rápidos, les digo, para el desayuno son excelentes. Un buen desayuno escocés, se van a hacer muy rápido. Cuando se enfríen van a tomar estabilidad, así que no se preocupen si los sientan suavecitos para que no se les vaya a pasar de horno. Sí. No, pues coincido con la condesa de Bedford. Esto. Y estoy sacando ya los que me quedaron. Ya vamos a almorzar. A almorzar con un buen té o con un... Y pues así terminamos este tallercito de panes neutros, con masitas neutras, y también pues algunos panes que se consideran pues representativos pues, de sus regiones de origen, ¿no? Este es representativo de Escocia,
vimos el representativo de Suiza, vimos Austria. de Austria, perdón, vimos el representativo de Francia, Ujú, aunque hay discusiones, sí. Y de Inglaterra. y de Inglaterra. Vamos a viajar sin viajar, solamente con los sabores. Exactamente. Y quién Sí. sabe, a lo mejor un día o decimos, los quiero probar allá. Sí, ¿verdad? Claro, se vale. Sí, Así entra el pero interés. de momento ya tenemos los sabores aquí, Ajá. así que muy bien. ¿Quedó alguna dudita? Está facilito, ¿no? Maestra, Esto está fácil. si fueran salados, ¿qué se les pondría? Pues, como le decía, podemos ponerle queso añejo, ¿vale? Es quesito añejo, le podemos poner tocino, solamente que en el caso del tocino hay que freírlo primero y se lo ponemos en cachitos. Le podemos poner cebollín, le podemos poner ajo, le podemos poner hierbas finas, sí, podemos ponerle todas las hierbas finas que nosotros querramos. También los podemos cortar y rellenar, como son bastante gruesecitos, los podemos cortar y los podemos rellenar. Entonces podemos perfumar exclusivamente el pan, ya ponerle una hierba fina o cebollín, cortarlo y ponerle jamón, por ejemplo, o queso, jamón y queso. Entonces ahí sí es al gusto. Acuérdense que tenemos una masa neutra, entonces no vamos a tener algo muy salado ni muy dulce. Va a tolerar perfectamente bien todos los demás sabores. ¿Alguna otra duda? Bien, pues acuérdense, experimenten, encuentren su scone favorito, le pueden poner, pienso en gotitas de chocolate, nueces, almendras, avellanas, exploren para que vayan encontrando pues los sabores que más les gusten y pues nos vemos en el próximo taller vamos a trabajar masa choux y y los churros. Y va a ser muy interesante porque esas dos técnicas se parecen muchísimo. La diferencia es la fritura profunda. Y nos vamos a dar cuenta que si freímos bien, a veces el que los churros no nos salgan bien tiene que ver más con la fritura profunda, porque nos da miedo ocupar tanto aceite, pero pues así es, tienen que caer en aceite más que la preparación de la masa. ¿Vale? Entonces, pues nos vemos el próximo mes. Les mando un abrazo. Acuérdense que estamos atentas a cualquier duda y empiezo a trabajar en el taller de masas integrales con masa madre. Digo que ya estoy empezando a revisar Este libro es muy interesante, y utiliza muchos tipos de harina. De hecho, ocupa muchas harinas integrales, casi todas son harinas integrales y algunos ingredientes bastante interesantes, pero también me interesa el experimentar con la harina de garbanzo, con la harina de lenteja, por ejemplo, pero eso sí, déjenme terminar de experimentar con ella y ya que la técnica esté bien controlada, con gusto ya empezamos a trabajar en ellas, ¿vale? Entonces les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana, no, porque vamos a descansar, pero hasta dentro de 15 días. Cualquier duda, estamos en el WhatsApp. ¿Vale? Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Saludos a todos, un abrazo. Bye, bye. Gracias. Un Bye. abrazo. Hasta Bye, luego. saludos.